Ok, bueno, regresando con la parte de la notación simplificada, la desarrollada, y a partir de lo que vimos anteriormente con las propiedades de los logaritmos, pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Estos ejemplos, bueno, vienen de como manuales, pero de todas maneras, si usted necesita así que otra fuente o otra referencia, pues le puedo recomendar el libro de álgebra del Chaun o el de álgebra del Marama. También, pues bueno, pues digamos que se podría decir que son buenos libros. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a empezar ahora sí que por los más sencillos y de ahí le vamos a ir subiendo el nivel. El primer ejercicio que vamos a ver es, por ejemplo, el del logaritmo, en este caso, de x al cuadrado sobre y al cubo. Ujú. Primero, para poder hacer estos ejercicios debemos identificar qué tipo de operación tenemos. En este caso tenemos un cociente y también debemos verificar cuántos términos tenemos o cuántas expresiones. En este caso, pues tenemos el logaritmo de x al cuadrado sobre y al cubo. Tenemos tres expresiones. Ahora, recordemos la propiedad. Siempre que tengamos una resta de logaritmos, perdón, un cociente de argumentos, vamos a tener una resta de logaritmos. ¿Ok? Entonces, esa resta, pues bueno, ¿cómo se va a generar? Los términos que estén en el numerador van a ser positivos y aquellos términos que estén en el denominador van a dar logaritmos negativos. Entonces, aquí pues bueno, vamos a separarlos, ¿no? Y nos quedaría como el logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo de y al cubo, ¿sí? Esa sería la expresión que nos quedaría. Ahora bien, ya que separamos en este caso en sumas y restas de logaritmos, pues vamos a checar. En este caso, si tienen exponentes, eh, pues los términos que tenemos en los argumentos. Para estos efectos, pues sí, efectivamente tenemos exponentes en los argumentos. Entonces, recordemos una propiedad que relaciona esa expresión que nos dice lo siguiente. Nos dice que cuando nosotros tenemos el logaritmo de una expresión elevada a un exponente, esta pasa como el exponente a multiplicar a todo el logaritmo. Entonces es tal cual lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a verificar qué exponentes tiene. Tiene exponente 2 y tiene exponente 3. Entonces bajamos los exponentes. Y como resultado final nos quedaría 2 por el logaritmo de x menos 3 por el logaritmo de y. Y eso sería todo. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Vamos a ver ahora uno un poco más complicado, que sería número 2. Logaritmo, en este caso, pues ¿de quién? De 5x entre y al cubo. Entonces, bueno, lo primordial que vamos a hacer, ¿sí? Es primero identificar qué tipo de operación tenemos en el argumento. Nosotros en este caso tenemos un cociente, entonces lo vamos a separar. Siempre que tengamos un cociente, separamos en una resta de logaritmos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera, como el logaritmo, en este caso, ¿de quién? De 5 más el logaritmo de x, ¿sí? Acuérdense que aquellos factores que están en el numerador van a pasarse como logaritmos positivos. En este caso, pues tenemos un producto, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que lo podemos simplificar como una suma de logaritmos. Ahora, ¿menos quién? La expresión que tenemos aquí. Entonces, menos el logaritmo de y al cubo. Ahora, vamos a identificar si tenemos exponentes en el numerador. Perdón, pues si tenemos exponentes en los argumentos. En este caso sí, tenemos un y al cubo. Entonces, ¿qué hacemos con los exponentes? Los exponentes pasan a multiplicar. Entonces, como resultado final me quedaría logaritmo de 5 más el logaritmo de x menos 3 por el logaritmo de y. ¿Sí? Aquí en estos pasos, pues generalmente a veces surgen muchas dudas. Lo que usted debe de recordar es que siempre que tengamos un cociente de logaritmos, ajá, por ejemplo, si tenemos a sobre b, entonces los numeradores van a resultar en logaritmos positivos y los denominadores en logaritmos negativos. Si tuviéramos, por ejemplo, una expresión aquí, entonces este sería logaritmo de c, ya que son factores, ajá. Y acuérdense que los factores son los que se desglosan. Y si tuviéramos, por ejemplo, otra expresión aquí abajo, entonces sería menos el logaritmo
¿sí? Es lo que les digo, los factores que están en el denominador resultan en ¿quiénes? En logaritmos negativos. Y aquellos que resultan en el numerador resultan como, perdón, aquellos que están en el numerador resultan como logaritmos positivos, ¿sí? Entonces, ahí por si existía esa duda, ¿sí? Porque luego a veces no los separan y ese es el error que a veces cometen. Entonces, esto es como si tuviéramos 5 por X, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que recordar las clases de álgebra, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? En este caso vamos a ver ejercicio número 3, ¿sí? Ejercicio número 3 sería el logaritmo, en este caso, de la raíz cuadrada de x a la cuarta entre x más 4, ¿ok? Ahora, vamos a ver. En este caso, ¿cómo nos quedaría? Bueno, lo que yo sugiero para efectos cuando tenemos una raíz cuadrada de este tipo, separarlo. Ajá, usted debe de recordar la propiedad de los exponentes que nos dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos raíz de índice de a sobre b, esto también se puede simplificar como raíz de índice n de a entre la raíz de índice n de b. Entonces, es lo que yo voy a hacer. Ajá. Entonces, nos va a quedar así de la siguiente manera. Como el logaritmo, en este caso, de la raíz de x a la cuarta entre la raíz de x más 4. ¿Sí? Entonces, listo. Ahora bien, pues ya nos dimos cuenta que tenemos un cociente, ¿no? Entonces lo vamos a separar en una suma y una resta de logaritmos. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Como el logaritmo de quién? De la raíz cuadrada de x a la cuarta. ¿Mm? Menos el logaritmo de la raíz de x más 4. Así. Ahora bien, eh, vamos a verificar si tienen exponentes. Y sí, efectivamente, los tienen, ya que usted debe de recordar que las raíces también se pueden expresar como potencia. Es decir, si yo tengo la raíz de índice m de a a la n, es lo mismo que tener a la n sobre m. Entonces, estamos de acuerdo que eso se puede expresar como potencia. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como el logaritmo de quién? De x a la cuarta, ajá, a la 1 medio. ¿De acuerdo? Bueno, a la 4 medios, para más sencillo. X a la 4 medios, ¿no? Porque el 2 es el índice, ¿sí? Ahora, menos el logaritmo, en este caso, ¿de quién? Pues de x más 4 a la 1 medio. Entonces, ya que tenemos esos exponentes, pues los bajamos. Entonces, si usted se da cuenta, tenemos un 4 entre 2, eso se puede simplificar. ¿Cómo? 4 entre 2, pues me va a dar 2. Entonces, me va a quedar como 2 logaritmo de x menos 1 medio del logaritmo de x más 4. Y hasta ahí se queda, ¿sí? Entonces, ese es, por ejemplo, eh, pues otro ejercicio, ¿no? Y por último, vamos a hacer uno último, ¿ok? Entonces, ejercicio número 4. Nada más déjenme borrar aquí. Sí. Entonces, vamos a ver un ejercicio número 4. El ejercicio número 4 me dice lo siguiente. Me dice que yo tengo, ¿sí? Logaritmo, en este caso, de la raíz cúbica, ¿de quién? De x al cuadrado por y por la raíz de z, ¿sí? Entonces, listo. Yo siempre lo que sugiero para los ejercicios es que siempre primero debemos tratar ahora sí que de simplificar primero lo de adentro o tratar de separarlo en factores. Ajá. Para estos efectos, pues bueno, yo tengo toda esta expresión adentro de una raíz cúbica. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que podríamos hacer es aplicar la siguiente propiedad de los exponentes, ¿sí? Porque, bueno, cuando nosotros tenemos a por b por c a la n, es lo mismo que tener a la n por b a la n por c a la n, ¿sí? Entonces, algunos me dirán, bueno, pero ¿por qué no separas en raíces? Sí, también es válido, pero, pues bueno, como lo que a nosotros nos interesa son los exponentes, pues está mejor trabajar en este caso con notación exponencial que pues de notación de radical. Esa es mi sugerencia, ¿no? Pero igual ya dependerá de cualquier profesor o de la metodología que ustedes deseen ocupar. En este caso, bueno, yo esto lo voy a convertir aquí al logaritmo de quién? De x al cuadrado. Bueno, voy a poner un corchete, ¿sí? Para que no se pierda.
los paréntesis. Entonces, y por z, y esto lo voy a poner a la 1/2, ¿ok? Y todo esto a la 1/3. Así, ¿vale? Entonces, aplicamos esta propiedad de los exponentes y va a afectar ¿a quién? A cada uno de ellos. Entonces, yo voy a tener logaritmo, en este caso, ¿de quién? X, 2 por 1/3. Acuérdense que aquí se aplica la potencia de potencias. Entonces, se van a multiplicar los exponentes. Entonces, 2 por 1/3, pues es X a la 2/3, ¿no? Ahora bien, por 1 por 1/3, pues 1/3, ¿no? Ahora, por Z, 1/2 por 1/3, 1/6. Listo. Ahora ya se dieron cuenta que tengo un producto, ajá, en el argumento de 3 factores. Entonces, lo voy a separar. ¿En quién? Pues en 3 logaritmos. En este caso, ¿logaritmo de quién? De X a la 2/3 para el primer factor, más el logaritmo de Y a la 1/3 para el segundo factor. Ahora, más logaritmo de Z a la 1/6 para el tercer factor. Ahora, vamos a verificar si las expresiones tienen exponentes. Y efectivamente, tienen exponentes. Tienen exponente 2/3, 1/3 y 1/6. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues los vamos a bajar a multiplicar. Entonces nos va a quedar como 2/3 por el logaritmo de X más 1/3 por el logaritmo de Y más 1/6 por el logaritmo de Z. ¿Sí? Y eso sería todo. ¿Ok? Entonces, así pues ya estaría desarrollada la expresión. ¿Ok? Bueno, ya como comentario final, hay algunos errores que los estudiantes cometen. ¿Sí? Entonces, yo lo que les diría es que tengan mucho cuidado porque traten de razonar lo que están haciendo, ¿no? Principalmente, ¿qué errores cometen? Ahí por si ustedes desean escribir un paréntesis, ahí hay ciertos errores, entonces, ahí por si le quieren poner en su cuaderno los errores que luego comete el estudiante. Ujú. Cometen los siguientes errores. Por ejemplo, que dicen que el logaritmo de A más B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Esto es incorrecto, ¿sí? Estas dos cosas son diferentes, ¿eh? Eso es incorrecto. Acuérdense que esto se cumple. Lo voy a poner con azul, lo que sería correcto. Ajá, es que cuando yo tengo el logaritmo de A por B, ¿sí? O sea que es un producto de dos factores, pues voy a separar, ¿no? Logaritmo de A más el logaritmo de B, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, un tercer factor, pero recuerden que cada logaritmo se le va a poner para aquí, para cada factor. Si yo tuviera un tercer factor aquí, entonces sería logaritmo de C, ¿sí? Pero ojo, esto solamente aplica cuando tenemos, ¿qué? Factores. O sea, factores se quiere decir expresiones que se están multiplicando, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el error y este sería lo correcto. ¿Ok? Ya considerando que tuviera a lo mejor un tercer factor, porque esto lo cometen mucho. Ahora, otro error que también a veces tienen los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, que tienen algo así. Por ejemplo, así. Logaritmo, por ejemplo, de x al cuadrado más 1, por ejemplo. Vamos a poner más 1. Entonces, ¿saben qué es lo que hacen? Hacen lo siguiente, bajan el exponente 2 por el logaritmo de x más 1. Esto no se puede hacer. Ajá, estas cosas también son distintas, ¿sí? Solamente se bajan los exponentes cuando, ¿qué? Cuando toda la expresión está englobada a una sola potencia. Por ejemplo, algo así. Si tuviéramos, por ejemplo, logaritmo de quién? Voy a poner un corchete, que no se pierdan. X al cuadrado más 1 al cuadrado. Fíjense bien, toda la expresión está elevada a una potencia. Cuando ocurren ese tipo de situaciones, entonces sí, yo puedo bajar, ¿quién? Los exponentes, x más 1, ¿sí? Entonces, cuando aquellas expresiones que tengan potencias vienen acompañadas de signos de sumas o restas, ajá, entonces ahí yo ya no lo puedo aplicar, solamente lo aplico cuando toda la expresión en este caso pues está elevado a un exponente. Ahora, suponiendo que a lo mejor tuviéramos aquí un x al cubo, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que es un producto, ¿no? De dos factores. Entonces, para este tengo un factor y para el otro tendría logaritmo de x. Bueno, ya considerando, ¿no? Que ya lo separé, el exponente, entonces el exponente lo bajo, ¿sí? Entonces, esos son algunos errores bastante comunes que cometen, entonces tengan cuidado, ¿vale? Pues bueno, espero que les haya gustado el video.
y pues que se haya entendido, ¿no? Entonces, cualquier duda, pues ahí andamos. Bueno, gracias.